Buenas tardes, profesor. Hola, buenas, ¿cómo les va? Hola, profe, ¿bien? ¿Usted? La profe, ¿qué va a hacer? Sí, llueve demasiado. De hecho, tengo la conexión demasiado baja por si acaso. ¿Qué tal me escuchan? Bien, profe. Está bien, todo bien. Pero se oye demasiado fuerte, entonces se escucha súper bajito. Sí, igual acá por donde vivo. Hola, buenas tardes a todos. Profe, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Ya se ve la presentación? Sí, señor. Profe, Ok. A ver, ¿a cuál le fue peor y por qué? Y creo que el pequeño, Y pero al del carro, porque tiene menor masa, entonces la colisión iba a ser inelástica y de ahí se tuvo que tragar todo el impacto. Sí, vamos a ver que en general el objeto que tenga, bien el examen. pobrecito Justin, sí. Pero para efectos de colisiones, vamos a ver que el que tenga menor cantidad de movimiento lineal va a sufrir más, entonces más va a cambiar su estado de movimiento. Así que entre menor masa y también menor velocidad, la tendencia a cambiar el movimiento también es mayor. Un objeto muy masivo en general sufre un poco menos, como el caso de este furgón de aquí. Entonces, bueno, por aquí les definí la cantidad de movimiento, P, que es simplemente la multiplicación de la masa por la velocidad, y luego el impulso, que es el cambio en la cantidad de movimiento, o lo que es lo mismo, la integral de la fuerza en el tiempo, de las fuerzas externas. Entonces, ese impulso se puede ver como el área bajo la curva. Luego también el teorema de impulso y cantidad de movimiento, que es básicamente lo mismo, solo que sin la definición integral. Simplemente el cambio en la cantidad de movimiento es lo mismo que el impulso. Y el impulso a su vez es también la fuerza promedio multiplicado por el tiempo. Y bueno, tenemos este ejercicio de acá. Entonces, ya, hagámoslo de una vez. ¿Ya ven la pizarra? sí, profe, todo bien. Ok, alguien que se lea el ejercicio uno, por favor, en voz alta. ¿Se me escucha bien, profe? Sí, sí, correcto. Ok, dice, en la figura se muestra una curva fuerza-tiempo estimada para una pelota de béisbol golpeada por un bate. A partir de esta curva, determine el impulso entregado a la pelota, la fuerza promedio ejercida sobre la pelota y la fuerza máxima que se ejerce sobre la pelota. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos encontrar el impulso? En palabras, en ideas. Ven que si tenemos una curva o un gráfico de fuerza en función del tiempo, el área bajo la curva es el impulso. Así que Sí, básicamente, o también la integral definida. Digamos, claro, es que de hecho esa es la definición de una integral definida, ¿verdad? En una sí, dimensión, en una dimensión, una integral definida geométricamente nos da el área debajo de una curva o de estas líneas rectas, ¿verdad? correcto. Entonces, es básicamente calcular el área de este triangulito que está aquí. Nuevamente, podemos hacerlo con el método fácil o con el método integral. Si lo hacen con el método simple de calcular el área por debajo de este triángulo que está aquí, ¿cuánto daría? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Si quieren,
A ver, podríamos hacerlo utilizando el método convencional. ¿Cuál es el método convencional? Bueno, hacer la integral. Formal. Ujú. Sí, el método formal, correcto. Y el otro método es de encontrar el área del triángulo. Sí. Nada más que hay que tener cuidado con las unidades, porque vean que las unidades de... a ver, ¿ustedes están viendo la presentación o la pizarra? No estamos viendo la pizarra, La profe. pizarra, profe. Ok. Bien, ya voy, ya voy. Igual tienen la presentación a mano. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces si ustedes calculan el área por debajo de este triángulo, y ahí simplemente así tienen el impulso. Entonces, de hecho, si utilizáramos el método de la integral, tendríamos que encontrar la definición de esta recta, es una línea, y es igual a m por x más b, es fácil, y la de esta también, pero hay un detalle importante. Aquí este punto sale muy fácil, ¿cierto? La coordenada de este punto. Pero no hay otros puntos que estén como claros para poder usarlos para obtener la pendiente y la intersección, ¿verdad? Ujú. En casos así, no queda como muy claro cuáles son los puntos que tenemos que usar. Así que en una situación como estas, de ahí usar la integral no es muy práctico porque no sabemos exactamente cuál es la recta que tenemos que integrar acá y aquí. Entonces, si no queda tan claro el dibujo, de ahí utilicemos el otro método, que es simplemente el área. Es el área bajo la curva porque es un gráfico de fuerza y tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área de ese triangulillo? ¿Cuánto mide la base? Hola, siguen ahí. 1,5. Sí, la base mide 1,5, ¿verdad? Pero vean las unidades. ¿Qué dicen las unidades? ¿Qué? Metrosegundo. No sé qué es eso. ¿Cómo que metrosegundo? ¿Qué es? Metrosegundo. Metrosegundo. Microsegundos son allá ahí. ¿Cómo que microsegundo? No lo sé, profe. ¿Sabe que Es ahora le tiempo. mando un sticker a nombre suyo? Ah, Metrosegundo. ¿No escucharon metrosegundo? Está ay, bien, está bien. ay, A ver. ¿Qué significa la M minúscula? Milisegundos. milisegundo. Milisegundo, ¿verdad? El cansancio, profe. Ya. Sí, está bien. A mí me pasa a veces, no se preocupen. Entonces, recuerden que mili es por 10 a la menos 3. Ahora, ¿la altura cuánto mide? Con las unidades adecuadas. Y ahí son 18.000 newton. Estas son las unidades adecuadas. Entonces, Eso le más. decía, digamos, ahí no está claro como si es 18 o 19. No, lo importante es que el dibujillo sí indica por ahí que es 18.000. Ahí está la Ok, flecha. Y ahí dice, la altura máxima es 18.000. Entonces, eso es lo que ok, usted ok, utiliza. ok. Ok. Y bueno, ¿cuánto da eso? 13,5 newtons por segundo. A todos les da 13,5. Correcto. Ok, newton segundo, muy bien. Sí, profe. Bueno, esas son las unidades del impulso, newton multiplicado por segundo. Y bueno, este es el método sencillo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el B y el C? ¿Qué nos piden en el B? La fuerza promedio. La fuerza promedio. ¿Cómo podemos encontrar la fuerza promedio? En la diapo anterior tenemos que el impulso es igual a fuerza promedio por delta T. Lo podemos despejar de ahí. Sí, así de simple, ¿verdad? La fuerza promedio multiplicado por el tiempo. Entonces, el impulso entre el tiempo nos da la fuerza promedio. El impulso ya lo teníamos. ¿Cuánto era el impulso? 13,5, ¿cierto?
Sí. ¿Y el tiempo de cuánto es? ¿Cuánto tiempo transcurre? Sería 2.5. No, es el tiempo desde donde impacta hasta donde, digamos, deja de estar en contacto. Eso es el Uno- impulso, un- ¿verdad? Ah, 1.5, ¿no? Sí, es el tiempo que tarda La, el la objeto. base, digamos. Correcto, es como la base, es el tiempo que el objeto tarda impulsándose. Es como cuando usted, por ejemplo, no se hace que choque una pelota contra el suelo. El tiempo que tarda en contacto, impulsándose, pues es el tiempo que utilizamos. En este caso sería 1,5. ¿1,5 qué? Yo creo que Brian quiere decir, profe. Ok, Qué madre, ya me basuré. está Ay, bien, pero perfecto. hay tiempo, hay un momento para cada uno, ¿no? Sí, 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 ahí les llegará a los demás. Bueno, entonces, ¿cuánto da esa fuerza promedio? $9,000. 9.000. Si la respuesta dice que es 9 kilonewton. Bueno, 9 por 10 a la 3 newton. Y la C es muy fácil. En la C simplemente se pregunta ¿cuál es la fuerza máxima? Y ahí el máximo se ve ahí, claramente, ¿verdad? Entonces no hay mucho que pensar. La fuerza máxima son 18.000 newton. A ver, esa es una fuerza constante. No, claramente no, es una fuerza que está cambiando en el tiempo, ¿verdad? Ok, después les dejaba esto por aquí. A partir de esta ecuación, Prefieres que, bueno, no sé si lo va a explicar, pero esta parte no me quedó como muy clara. ok, esta ecuación más que todo es para demostrar de dónde proviene la cantidad de movimiento lineal. Entonces, en realidad, esta es la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton que dice, la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un objeto es igual que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo de ese objeto. Voy a hacerle un toquecito aquí en la pizarra, ¿de acuerdo? A ver, ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Ok, la segunda ley de Newton, ustedes, bueno, yo les dije en algún momento que esta fórmula, masa por aceleración, no era en realidad la segunda ley de Newton. Es la segunda ley de Newton solo para el caso cuando la masa se mantenía constante. En realidad, la segunda ley de Newton es esta. La suma de todas las fuerzas externas debe ser igual a la primera derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esta es la verdadera segunda ley. Ahora, si quieren nada más para que les quede claro por qué a veces sí se puede usar esta de arriba, es que vean que en realidad, si hacemos la derivada de esto, así rápidamente, sería derivar con respecto al tiempo a la variable P. Pero recuerden que esta P, ¿cómo se define? P es la multiplicación de masa y velocidad, cantidad de movimiento lineal. Masa Entonces, en por velocidad. realidad, estaríamos derivando un producto. ¿Y cómo hacemos la derivada de un producto? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. En realidad, esta es la segunda ley de Newton, si desarrollamos el término. Ahora, ¿qué sucede en los casos cuando la masa no cambia? Cuando la masa es constante. ¿Qué le pasaría a este término? ¿Qué le pasa a una constante cuando la derivamos? Es cero. Se hace Claro, cero. claro, si la masa es constante, este término se hace cero. Y cero, por esto, ¿cuánto va a dar? Cero. Cero, entonces todo se anula. ¿Y qué obtenemos? Ah, ok. M por dv de t. Y V de T es aceleración. Ajá. Y dv de t, por definición, es la aceleración. ¿Lo vieron?
Entonces, en realidad, esta es la segunda ley de Newton en general. Pero como solamente hemos visto casos donde los objetos no cambian su masa, sino que la masa es constante, nos da esto que está aquí, masa por aceleración. Pero esa es solo una parte de la ecuación bajo ciertas condiciones. En realidad, la segunda ley de Newton, entonces, ¿cuál es? Es esta que está aquí. Suma de fuerzas externas es igual a dP dt. Esta es la ecuación que usamos, por ejemplo, cuando se lanzan cohetes al espacio, porque la masa del cohete va cambiando. Se quema combustible, luego hay cohetes que tienen etapas y demás. Eso lo vamos a ver al puro final del curso. Entonces, ya con este preámbulo, a lo que quiero llegar es que en ocasiones, otra vez con la ecuación, por si acaso no están poniendo atención o no entendieron, el compañero me preguntó o me dijo que no entendía muy bien lo que expliqué aquí. A lo que yo quiero llegar es que con base en esta ecuación, nosotros vamos a llegar a otra ecuación de conservación. Ya nosotros previamente habíamos visto lo que se llamaba la conservación de energía. ¿Qué es una ecuación de conservación? Antes de seguir con esto, ¿qué creen ustedes que es una ecuación de conservación? ¿Qué les dice la palabra, el castellano? A ver, puro idioma. Que se mantiene. Que hay algo que se mantiene, sí. Una ecuación de conservación o ley de conservación nos dice que hay cosas que se mantienen, que hay cosas que no cambian. Ya vimos la primera, que es la principal, la conservación de energía. Pero hay otra muy importante, la conservación de cantidad de movimiento. Que adelantándoles, esa ecuación es esta ecuación que está aquí, básicamente. Esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Pero ¿de dónde proviene esa ecuación? Bueno, aquí yo traté de hacerles la explicación, pero se las estoy desarrollando en la pizarra. ¿De dónde proviene esa ecuación? Entonces, nuevamente, si hacemos suma de fuerzas es igual a dP dt. A ver, yo les pregunto. Recuerden que esta F son fuerzas externas, todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, pero fuerzas de afuera, fuerzas externas al objeto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si sobre el objeto no actúan fuerzas externas? ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si la suma de todas las fuerzas externas es igual a 0? Entonces, lo que sucedería es que esta parte de la ecuación se me hace 0. Y tenemos que 0 es igual a dP dt. ¿Cierto? Sin embargo, si hacemos un análisis matemático simple, ¿en qué condiciones la derivada de algo se hace 0? Que algo es constante, se mantiene. Exacto. Ah, Si la derivada de algo es 0, eso implica que ese algo debe ser constante. Constante. ¿Qué es lo que debería ser constante entonces en esta simple ecuación que está aquí? Aquí estamos cantidad de diciendo, movimiento, ¿no? correcto, sí, estamos diciendo que la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, al derivarla, nos da 0. O sea, si de casualidad todas las fuerzas externas sobre un objeto son 0, eso implica que esta derivada se hace 0. Y eso implica entonces que P es una constante. Y si P es constante, esto nos va a dar una ecuación de conservación. Esto es lo que significa. Entonces, ¿se va a conservar la cantidad de movimiento lineal cuándo? A ver, ¿cuándo se va a conservar la cantidad de movimiento lineal? Cuando no hay fuerzas externas. Exacto, o cuando las hay, pero todas se cancelan entre sí. Puede ser que sí las haya, pero si cancelan, o sea, hay una fuerza externa. No, de hecho no. Si yo hago así, esto es una fuerza externa. A ver, si yo hago así, es una fuerza externa. Sí, Sobre sí. mí. Sí. ¿De quién es el brazo? Tuyo. Ok. A ver, y si hago así, es una fuerza externa, no, es una fuerza interna, no se considera.
Esto me recordó mucho el meme de que era una mata de plátano que estaba en el vecino, en el lado del vecino. Pero bueno, entonces hay que considerar y entender muy bien qué cosas son fuerzas externas y qué cosas son fuerzas internas. Entonces, las fuerzas externas pueden ser que estén actuando. Lo que pasa es que aquí estoy solo y no tengo quien haga una fuerza externa sobre mí, a menos que lleguen los bichos, que siempre llegan. Pero si yo hago fuerzas sobre mí, son fuerzas internas y las fuerzas internas no se valen. Entonces, en esta ecuación, que es la segunda ley de Newton, lo único que importa son las fuerzas externas. Hasta le mandé un meme por ahí. Entonces, en resumen, José está preguntando algo muy interesante. No, José, no se puede robar el mango del vecino. Era un palo de mangos. Yo una vez lo vi, pero como con unos plátanos, una cosa así. Pero bueno, no tiene nada que ver, ya pónganse serios. Entonces, y no, bajo estas condiciones encontramos una ley de conservación. La cantidad de movimiento se conserva si todas las fuerzas externas sumadas dan cero. Y a eso es a lo que quiero llegar con toda esta explicación que está acá, aunque tal vez creo que les puse demasiado texto. Voy a modificarla para que sea más sencillo. Eso sería un sistema aislado. Un sistema aislado es un sistema en el cual no hay fuerzas externas. Y si las hay, se cancelan. Es indiferente que haya 1000 fuerzas actuando, siempre y cuando se estén cancelando, a que haya 0 fuerzas. Da lo mismo. Usted puede tener 1000 fuerzas actuando sobre un objeto, pero si entre todas las 1000 se están cancelando, el movimiento o la situación física es indiferente de una situación en la cual no haya fuerzas. Ya sea que todas las fuerzas sumadas den 0 o que no las haya del todo, es la misma cosa. Y entonces, en resumen, cada vez que nosotros tengamos fuerzas externas dando 0, podemos aplicar conservación de la cantidad de movimiento. En ocasiones, tal vez esas fuerzas no son 0, pero utilizamos la aproximación de impulso. La aproximación de impulso dice que puede ser que sí haya fuerzas externas actuando, pero si esas fuerzas son muy pequeñas que las fuerzas importantes, son mucho más pequeñas que las fuerzas importantes, las podemos despreciar. Y entonces, es como este caso, por ejemplo, si un bat golpea una pelota, uno puede ignorar el peso de la pelota durante la colisión. O sea, el peso de la pelota sí sería una fuerza, digamos, externa, de afuera, por así decirlo. En realidad es una fuerza interna, pero la pregunta es, ¿se puede ignorar el propio peso de la pelota sobre durante la colisión? A ver, se puede ignorar. Y el punto es que sí la podemos ignorar. ¿Por qué? Porque el bat pega muchísimo más duro y la fuerza que le está dando el bat a la pelota es muchísimo más grande que el propio peso de la pelota. Entonces, esto es la aproximación de impulso. Profe, Hay veces en las cuales sí hay fuerzas externas actuando, o fuerzas internas incluso, que si esas fuerzas son mucho más pequeñas que la fuerza del impulso o que la fuerza de la colisión, uno las desprecia y no las toma en cuenta. Y los cálculos dan súper bien. ¿Qué era lo que iba a mencionar? ahí se me hizo un enredo porque dice, se supone que una de las fuerzas ejercida, otra vez, supone que una de las fuerzas ejercidas sobre la partícula actúa durante un tiempo breve, pero es mucho mayor que cualquier otra fuerza presente. Entonces ahí, no sé, se me olvidó un toque porque ahorita está diciendo como que hay fuerzas que yo las puedo ignorar, digamos, porque son muy pequeñas el aporte. Pero aquí abajo dice que es mucho más fuerte que la fuerza presente. Entonces ahí también se me hizo como otro enredo. Ok. Sí, lo que yo quiero decir en realidad es que la fuerza importante es esta. Esta es la fuerza importante, la fuerza que actúa aunque sea un tiempo muy pequeño, Ok, pero esa fuerza es mucho más grande que las otras. Esa es la fuerza importante, digamos. sí, entonces ahí con el ejemplo, entonces yo pensaba, ok, entonces el aporte del BAT es tan grande que entonces va a ser la fuerza impulsiva, como dice aquí abajo. Ok. Porque es muy grande, pero pasa en un momento muy pequeño, así lo entendí, pero no sé, tengo duda. No, eso es cierto, eso es correcto. A lo que yo me refiero es que la fuerza que vamos a ignorar en este caso es el peso. Esa es la que se ignora. Ah, ok, O sea, más bien la fuerza del bat no se va a ignorar. Es una correcto. fuerza muy, muy grande. Sin embargo, se puede ignorar el peso por esa razón, porque la fuerza del golpe es muchísimo más grande que esta otra que está aquí.
Entonces sí podemos ignorar el peso de la pelota, pero ¿qué pasa con lo del golpe? Bien, en realidad lo que pasa con el golpe es que son fuerzas internas. Es una colisión que se da entre los dos objetos que son parte del sistema. Esas sí se consideran para la colisión. Entonces, después de esto, o sea, lo más importante es llegar a poder utilizar esta ecuación que está aquí. En todo caso, cada vez que tengamos choques, les soy sincero, ya resumiendo, en todas las situaciones que vamos a ver en este curso, sí vamos a poder despreciar esas fuerzas externas. Y entonces, en todas las situaciones que vamos a ver en este curso, vamos a poder utilizar esta ecuación. La que no siempre vamos a poder utilizar es la conservación de energía, pero esta sí. Entonces, esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal. Ahorita la hacemos un ejercicio para que quede más claro. En realidad aquí hay muchos términos, pero si solo fueran dos objetos los que están chocando, la ecuación se queda aquí y aquí. Y listo, esa sería toda la ecuación, si solo dos objetos están chocando. Ok. Ahí le mandaron un mensajillo al grupo, perdón, aquí en el chat de Zoom. Bueno, vamos a utilizar esa ecuación, que es la conservación de la cantidad de movimiento lineal en este ejercicio que está aquí. De hecho, esa ecuación no solo sirve para choques, también sirve para explosiones, incluso sirve para lanzar objetos, para lanzar un objeto y saber a qué velocidad retrocede el otro objeto. Se da mucho, por ejemplo, cuando hay disparos, balazos, cosas así, cuando hay explosiones. Entonces vamos a utilizar esa ecuación en este ejercicio que está aquí. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Yo lo puedo leer, profe. Dele, dele. Para escapar de un lago congelado sin fricción, una persona de 65 kilogramos se quita un zapato de 0,150 kilogramos y lo lanza horizontalmente en dirección opuesta a la orilla, con una rapidez de 2 metros por segundo. Si la persona está a 5 metros de la orilla, ¿cuánto tarda en alcanzarlo? Excelente. A ver, antes de hacer el ejercicio matemáticamente, alguien que cuente, que explique, ¿qué demonios tiene que ver escapar de un lago congelado con quitarse un zapato y tirarlo? Bueno, no sé si en términos físicos esté bueno, pero sería que en el momento en el que tira el zapato, tal vez el arrojarlo le dé como un cierto impulso y como no hay fricción se deslice para donde ocupe llegar, ¿no? Sí, sí, correcto, exactamente. En palabras simples, eso es lo que está pasando. Si usted lanza un objeto para allá, usted retrocede en dirección contraria. ¿Por qué? Por la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una cosa que tiene que ser igual antes y después. La cantidad de movimiento de todo un sistema, de todo un objeto, tiene que ser igual antes o después. En la vida cotidiana uno casi no lo nota, o sea, es como que yo agarre mi calculadora, tire para allá, no lo voy a hacer, la necesito, pero si yo agarro un objeto más grande y lo tiro, usted sí nota cómo su cuerpo retrocede. Entre más grande es ese objeto, más retrocede usted con más velocidad. Pero si un objeto es pequeño, ¿cómo? Eso también sería con la fuerza del objeto, no necesariamente que sea pesado. Digamos, si es una escopeta, normalmente el retroceso es enorme, pero no necesariamente tiene mucho peso. En realidad depende de dos cosas muy importantes. Recuerden que estamos viendo cantidad de movimiento lineal. ¿Y qué decía la variable de cantidad de movimiento lineal? ¿Qué cosas toma en cuenta la cantidad de movimiento lineal? O sea, ¿de qué depende la fuerza o la velocidad con la que uno retrocede? Es muy simple. Nada más veamos las ecuaciones. Las ecuaciones traen la información de todo siempre. Esa es la belleza de la física y matemática. Es, digamos, el lenguaje en el que está escrito este universo, al menos. Con solo ver las ecuaciones podemos entender lo que pasa. A ver, ¿qué dice la ecuación simple? Es más, la definición de la cantidad de movimiento lineal, P. ¿Cómo se define P? Masa, velocidad. Masa y velocidad. Solo depende de esas dos cosas. Si usted tira un objeto para allá, aunque sea muy chiquitito, si lo tira muy rápido, como una bala, si va muy, muy rápido, usted retrocede también fuerte. Pero si la masa es pequeña y la velocidad con la que usted lo tira es pequeño, usted no retrocede tan fuerte. Si yo agarro esta silla, por ejemplo, en la que estoy sentado y la tiro para allá, ahí sí siente uno un poquito cómo retrocede, ¿verdad? Entre más rápido tire la silla, entre más duro, bueno, con más fuerza retrocedo yo. Normalmente uno no lo nota porque tenemos fricción con el suelo y la fricción nos frena, pero este lago está congelado, no tiene fricción. Ese es el detalle. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a hacer la persona? ¿Cómo va a escapar del lago?
Va a generar un impulso para poder salir. Sí, va a generar un impulso tirando el zapato en una dirección y bueno, él se va a ir en la otra. Este es el ejercicio 2. Primero hagamos un dibujillo. A ver, digamos que, ¿dónde quieren la orilla? La orilla donde quiere llegar la persona, ¿a la izquierda o a la derecha? Izquierdo. La orilla a la izquierda. O sea, aquí están, digamos, los árboles. Aquí está la persona, entonces. Ahí tiene los dos zapatos. Entonces, esta es la orilla. Y de ahí, toda esta cosa que está aquí es el lago. ¿Qué pasa si este mae se quita este zapato? Y agarra el zapato y lo tira para allá. Se va a ir lejos de la orilla. Más bien se mete en el lago, ¿verdad? No funciona eso. Eso es importante, definir cuál zapato se va a quitar. Bueno, da igual cuál zapato se quite, pero lo importante es en qué dirección lo tira. ¿Hacia dónde lo lanza? Sí. Exacto. Muy bien. Pues digamos que se quitó ese zapato de aquí. Mae, le arranqué el piecito, pobrecito. Bueno, no importa, a él no le duele, es un bichito en 2 dimensiones. En 2 Ahora le dimensiones dio no, una flebitis. Es un hombre de Lego. Es un hombre de Lego. en este mundo de 2 dimensiones no existe el dolor, no existe el amor, ni esos sentimientos humanos. Entonces, se quita el zapato. Esas banalidades. Banalidades del mundo de 3 dimensiones o más. En otras dimensiones, viera que esas cosas se ven muy interesantes, algún día los llevaré. Entonces, este mae se quita ese zapato y lo va a tirar para allá, en esa dirección. Digamos que por acá hay una chichi esperando. Ok, entonces él tira el zapato para allá. Analicemos algunas cosas nada más. ¿Cuáles son los objetos importantes de este sistema? Este es el sistema, esta persona y su zapato. Ahora, definamos, no sé, que esta persona sea M1, si ustedes quieren, y el zapato es M2. Cuénteme una cosa, ¿cuál es la cantidad de movimiento total de este sistema que está definido por la persona y el zapato? ¿Cuánta cantidad de movimiento tiene este sistema? La que va a proporcionar el zapato cuando lo lanza, M por la velocidad que lo tire, M2, y la velocidad y el maecillo, ¿no? Vamos bien, pero a ver, la cantidad de movimiento de un sistema debe mantenerse constante. Este va a ser mi sistema. ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial de este sistema? 0. 0, ¿verdad? Porque toda la vara está quieta. El mae está quieto, su zapato está quieto. Interesantemente, la cantidad de movimiento total de este sistema es 0. Si al inicio da 0, ¿cuánto tiene que ser al final? 0. 0 también, porque tiene que conservarse. Bueno, estamos bien hasta ahí. Entonces, como vamos a utilizar la conservación de cantidad de movimiento, voy a hacerlo en la otra página, que dice la conservación de la cantidad de movimiento. Es la ecuación grandota que teníamos allá. Movimiento. Dice que M1 por V1 más M2 V2 es igual a la misma cosa. M1 V1 más M2 V2. Solo que yo les dije en la presentación que vamos a definir algo. Toda esta cosa que está aquí a la izquierda de la ecuación es antes de que ocurra lo que sea que ocurra. Y toda esta cosa que está aquí a la derecha de la ecuación es lo que ocurre después de lo que sea que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? El lanzamiento de un zapato. Ese es el evento importante, el lanzamiento de un zapato. Qué banales que somos los seres humanos. Bueno, siendo ese el evento importante, entonces hay que ver qué ocurre antes y qué ocurre después. Ya definimos qué es M1 y qué es M2. Vamos dándole los valores. A ver, M1 era la persona, la masa de la persona. M2 es la masa de ese zapatillo que se quitó. Entonces veamos, ¿cuánto vale M1? 65. 65. ¿Cuánto vale V1? ¿Qué es V1 en palabras? La velocidad inicial, que sería 0 en ese caso. Es 0. ¿La velocidad de quién? Del El sistema. maecillo.
del maecillo antes de tirar el zapato. ¿Cuánto sería? 0. 0, porque el mae estaba quieto. Más M2, 0.150. 0. Sí, sí, sí. que es la masa del zapato. ¿Y cuánto vale V2? 0 ¿Qué igual. qué es este V2, compañeros? La velocidad del zapato. Antes de ser lanzado, ¿verdad? ¿Cuál es la Ujú. velocidad de ese zapato antes de ser lanzado? 0. 0 también. Vayamos a la derecha. Después de lanzar, justo después de lanzar el zapato. Otra vez, M1, que es 65. O si quieren, ya hacen la resta, porque se quitó un zapato, no sé. Da la misma cosa. No va a cambiar mucho. ¿Cuánto sería M1 en realidad? Una vez que usted tiró el zapato, ya usted no tiene 65 kilogramos. ¿Cuánto tendría? 75 menos 0.15, 0,15. ¿Y cuánto es eso? 64. 64. 64, ¿cómo qué? 85. Muy bien, muy bien. Saben restar. Ay, ¿Qué madre. conceptos tienen nosotros? Qué barbaridad. No, a mí me cuesta también. Vieras a veces, Ese pregunta se le no, puede hacer un Rick. no, ya en serio, a mí me cuesta un montón restar porque uno se acostumbra como a hacer cálculos a veces un poco más complejos y uno dice, más, sumar y restar es lo más simple del mundo, más, no, a veces me cuesta. En el hospital les cuento, por ejemplo, cuando uno va a tratar pacientes con cáncer, primero les hacemos un TAC, una tomografía, y los ubicamos. Y después utilizamos esas imágenes para reproducir un modelo en 3 dimensiones de ese paciente en específico. Pero cuando llevamos el paciente al acelerador lineal, donde tenemos que tratarlo con radiación de alta energía, el origen del TAC a veces no coincide con el origen del acelerador. Entonces uno tiene que desplazar a los pacientes en X, en Y y en Z. De hecho, esa es parte de nuestras funciones como físicos. Yo tengo que estar haciendo restas todo el tiempo. Y a veces aparece, no sé, como 18,5 menos 3,22. Y yo así como... Entonces me llevo mi calculadora. Así que tranquilos, o sea, no pasa nada. Mientras no digan metros segundos, no hay problema. Entonces, Gracias. con gusto. Entonces, ahora sí, V1, ¿cuánto da este V1? Bueno, ahí dice que tiene una rapidez de 2 metros por segundo. ¿Es esa misma? No, ¿qué es V1? Ah, bueno, no, sería la velocidad después de lanzar. Bueno, de la persona después. Es Sí, la incógnita, V1, es la incógnita. en realidad vamos a encontrar V1. ¿Qué es V1? La velocidad a la cual va a retroceder esa persona. ¿Cierto? V1 es la velocidad de la persona después de lanzar el zapato. Más M2, ¿cuánto es M2? 0,15 por V2. Este V2 me parece que sí lo conocemos. ¿Cuánto es ese V2? Ese sí sería los 2 metros por segundo. Sí, porque dice que lo lanza. Ok, vean que según el dibujito lo está lanzando para la derecha. Como va para la derecha, lo colocamos positivo. ¿Qué pasa si hubiésemos elegido el dibujo al revés? Si usted tira el zapato para la izquierda, Sería negativo. claro, habría que colocarlo negativo, ¿verdad? Ojo con esos signos. Pero bueno, entonces aquí va a ir positivo, que era, ya se me olvidó, 2 metros por segundo. Y de aquí simplemente despejamos V1. ¿Cuánto les da V1? Toda esta cosa va a ser 0. ¿0,15 por 2? Bueno, esto es 0,3. ¿Cuánto da V1? 4,63 por 10 a la menos 3. ¿Unidades? De metros por segundo. Claro, ¿verdad? Tiene que ser metros sobre segundo. Nada más analicemos un toque esto. Primero, da positivo. ¿Por qué creen que esto da positivo? Si vemos el dibujito, ok, algo aquí está raro. Esta persona más bien se está yendo para la izquierda. Me imagino que esto más bien les da negativo. Sí, tiene que dar Sí, negativo. da negativo, profe. Menos, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, porque usted despeja este de aquí, el 0,3 y... Eso le iba a decir, nada más. Sí, pero fue culpa ahí del despeje mío. Bueno, ese negativo simplemente, ¿qué significa? Que se desplazó en dirección contraria al lanzamiento del zapato.
O lo que es lo mismo, va para la izquierda. Este Sí. maecillo que está aquí va a irse para la izquierda, hacia los negativos de X, ¿verdad? Ok, esta es la velocidad que adquirió la persona cuando lanzó el zapato. Si ponen atención, o sea, es una velocidad de 4,63. Vean que 10 a la menos 3 en prefijos, ¿cuánto vale el compañero del metro segundo? ¿Qué es este 10 a la menos 3, compañero? ¿Cuál Sí. prefijo? ¿Cuál Mili. prefijo equivale a eso? Mili, ¿verdad? Sí. Este maecillo está retrocediendo a 4,63 milímetros por segundo. O sea, milímetros por segundo. Esta es la rapidez que adquirió ese mae. ¿Eso es mucho o es poco? Claramente es súper poco. Va como un caracol ahí retrocediendo. Pero retrocede, al menos retrocede. Entonces, esta es la velocidad que adquirió esa persona cuando lanzó ese zapato. Este negativo solamente es su dirección. En I. Ahora, ¿por qué un mae estaría en la mitad de un lago congelado? Es una excelente pregunta. Puede ser Tirando zapatos y alguien lo espera en la orilla. rarísimo eso, ¿verdad? Lo que pasó en Vegas se queda en Vegas. Sí, eso es lo que Profe, no es más fácil nadar. ¿Cómo? No es más fácil, no sé, como nadar. No, porque el lago está congelado. Muchacha de Dios. Entonces, De panza, como los pingüinos. Puede lanzar el otro zapato para, por lo menos, puede intentarlo, ¿no? No, eso les iba a preguntar. ¿Cómo le puede hacer él para aumentar un De poco manos. su velocidad de retroceso? De ahí sí, tirar el otro zapato. Tirar otro zapato, tirar todo lo que pueda. Tire toda la moto. Y Tire luego la por otro morirse de lado. hipotermia. Sí, ese es el problema, ¿verdad? De hecho, recuerden que desde un inicio, ¿qué es lo que estamos encontrando? A ver, necesitamos hallar cuánto tiempo tarda esa persona en alcanzar la orilla. Ahora, al menos ya sabemos con qué velocidad va a retroceder esa persona. ¿Cómo podríamos encontrar el tiempo que tarda en llegar a la orilla? Bueno, a nosotros nos dieron la distancia, ¿verdad? Nos dieron esta distancia desde la orilla hasta la persona. ¿Cuánto era eso? 5 metros. 5 metros. Como no hay fricción, está congelado, y si está congelado la fricción tiende a cero. Eso quiere decir que de ahí no hay fuerza de fricción, no hay aceleraciones. Y si no hay aceleraciones, velocidad es distancia entre tiempo. Así de simple. ¿De acuerdo? Exacto, eso dice Gabriel. Velocidad es distancia entre tiempo. Cuando la velocidad se mantiene constante, ¿cuándo es? Bueno, cuando no hay fuerzas externas, cuando no hay aceleraciones. Y en esos casos podemos usar velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, ya teniendo la velocidad con la cual él retrocede, vean que este negativo simplemente lo que indica es que va para la izquierda, no es tan importante. Así que, de ahí podemos hacer el cálculo de una vez. Entonces, el tiempo que tarda es la distancia que debe recorrer entre la velocidad. La distancia que debe recorrer eran 5 metros. ¿Y la velocidad cuánto era? $463 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tiempo nos da? 1.08 por 10 a la 3. Por 10 a la 3, ¿qué unidades tiene eso? Eso sería segundos. Muy Bueno, bien. no. Ah, Sí, tienen que ser segundos. Estos son como 1080 segundos. Normalmente no tenemos una noción de tantos segundos. Pasemos un toquecito de estos minutos. ¿Cuánto da en minutos para tener una mejor idea? 17.9. Todo les da 17,9 minutos. Sí. Bueno, ok. 17,9 minutos, que es básicamente 18 minutos. Ya imagínense la situación. El mae no tiene un zapato. Ustedes saben el frío que le debe dar en esa planta del pie, pobrecito. Y tarda 18 minutos saliendo del lago. No, ese mae llega muerto. Pero llega, que es lo importante, ¿verdad? Y entonces otra vez, ¿por qué es que tarda tanto tiempo saliendo del lago? La distancia era apenas 5 metros. Pero ¿por qué entonces tardó tanto tiempo? En resumen, ¿qué pueden decir? La velocidad era muy pequeña. Muy poco La impulso. velocidad. Y Sí, la masa, o sea, él pesaba 65 kilos y apenas se movía a 4.63 metros.
Sí, exactamente. Su masa es muy grande comparada con el objeto que está tirando. Entonces, lo que él puede hacer es lanzar más objetos para que se impulse con más velocidad. Así de simple. De hecho, eso sucede en el espacio exterior. En el espacio exterior, los astronautas, si no están amarrados a algo, a ver, si usted es astronauta y se queda ahí, sin una cuerda, sin nada, en medio océano interespacial, ¿qué hace usted para moverse para la izquierda? Si no tiene con qué agarrarse, si no tiene fricción, ¿qué podrían hacer? Para eso el trajecito tiene como esos cositos que disparan aire, ¿no? Sí, sí, sí. Un jetpack, algo así. Se lleva una imperial ahí, la destapa y la tira para allá. Vale. Oh, yo vi una película un poco... Profe, ¿por qué llevaría una imperial? Sí, porque el astronauta es tico, mae. Y sí, porque estoy como... Después de que Frank Profe, Kinsey haya yo- llevado alguna. Este espacio fue pagado por el patrocinador oficial. Va a llevar una Pancho Cortés. No, eso es lo que les Profe, toca. hay una peli, Gravedad creo que se llama, ¿no? Ah, sí, Gravity, de Sandra Bullock, que es muy buena. Ah, o sea, la madre empieza a tirar un montón de cosas para impulsarse y así. Sí, sí, toca, no hay de otra. Esto no es solo es conservación de la cantidad de movimiento, es tercera ley de Newton, acción y reacción. Uno en la vida cotidiana no se da cuenta, esa tercera ley siempre está presente, pero como también está la fricción con el suelo, si esa fuerza de fricción es más grande que la fuerza que se opone, o sea, que la fuerza que usted lo impulsa, usted no se va a mover. Pero en el espacio exterior, en ausencia de fuerzas o en casi ausencia de fuerzas, uno sí percibe fácilmente la tercera ley. ¿Y cómo la cuantifica? Bueno, con la conservación de cantidad de movimiento lineal. Y a lo que quiero llegar es que esa ecuacioncilla de aquí no solo sirve para colisiones, también sirve para explosiones o para lanzar objetos. Y ahora sí pasamos a las colisiones. Ustedes se tienen que aprender esto, cómo se clasifican los choques elásticos y los choques inelásticos. Los elásticos son los que conservan la energía. O sea, no solo se conserva la cantidad de movimiento lineal, sino que también se conserva la energía. La energía antes es igual que la energía final. Una manera de poder simplificar esto un poco es utilizando estas ecuaciones. Sin embargo, no estoy seguro si vamos a poder usarlas para efectos de examen. Voy a preguntar. Si no se pudieran usar estas ecuaciones, a ver, ¿para qué son estas ecuaciones? Estas ecuaciones las usamos si sabemos que hay un choque elástico y les piden la velocidad final de cada objeto. Para eso son estas ecuaciones. Simplifican un montón los cálculos. Si no pudiesen usar esas ecuaciones en el examen, entonces lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Solo les voy a decir cómo hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces, repito, si no se pudieran usar esas ecuaciones, y eso lo voy a comentar con la cátedra para ver si les vamos a permitir usarlas o no, pero si no se pudiera, lo que tienen que hacer es esto. Primero, plantear la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. M1 V1 más M2 V2 es igual a M1 V1 más M2 V2. ¿Cómo se llama esa ecuación? Conservación de cantidad de movimiento. Pero si el choque es elástico, hay otra cosa que se conserva. ¿Qué es lo que se conserva? La energía. Y la energía, la conservación de energía mecánica, en este caso, dice que la cinética del inicio, o digamos, no sé, la cinética 1, más la potencial 1, llamémosle inicial, porque la vez pasada le habíamos llamado inicial. Toda la energía cinética inicial del sistema más toda la energía potencial inicial del sistema debería ser igual que la cinética final más la potencial final. O sea, si no se pueden usar esas ecuaciones, hay que usar esto y sacar un sistema de ecuaciones de aquí. ¿Por qué un sistema de ecuaciones? Bueno, porque de acá sale la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 más m por g por y inicial. Y este otro sería semejante. M por velocidad final al cuadrado entre 2 más m por g por altura final. Si ponen atención, esta velocidad de aquí, que es la velocidad del objeto 1, antes de chocar, básicamente viene incluida acá. Y entonces, de esa manera uno puede hacer un sistema de ecuaciones. Uno puede hacer un sistema de ecuaciones y despejar esas velocidades, ya sean las del inicio, o sean estas otras del final, lo que sea que les estén preguntando, estas de aquí y estas de aquí, digamos, si fuera el caso. Entonces, en resumen, si no pudiésemos utilizar esas ecuaciones, que voy a hacer la consulta para ver si las van a poder utilizar, les toca hacer eso otro, que es un poquillo más largo, pero tampoco es tan difícil. Pero voy a suponer que se pueden usar, porque casi siempre hemos dejado de utilizarlas. Profe,
Sí. Una consulta con eso, ya más que todo, no tanto de física, sino como formal con eso de la evaluación. Pero, por ejemplo, hay algunos, bueno, algunos no, cuando usted le dan las fórmulas del examen o cuando va a hacer un quiz, dice que hay algunas fórmulas que ya algunas fórmulas o algunos datos que usted ya tiene que tener de conscientes, que por eso no se los van a dar. Por ejemplo, no sé, digo yo, si en el libro vendría esas fórmulas, si uno se las estudia y se las sabe, le tendría como parte de esas ecuaciones que uno tendría como ya conocimiento, ¿no? Sí, Como sí. por ejemplo en exámenes de cálculo 1, que en el primero se tiene que derivar y todo, pero si usted sabe usar L'Hopital y no dice nada, y podría utilizarlo también. Pienso yo igual, o sea, es Sí, nada más sí, una sí. simple consulta. No, no, de hecho yo pienso igual, que si la ecuación existe, de ahí úsenla. Yo nunca he tenido problema, por eso la coloco aquí en la presentación. Pero a algunos otros colegas míos no les gusta que ustedes desarrollen todo. Entonces, tengo que preguntarle a la cátedra. En otros semestres hemos dejado que sí, que la utilicen, pero en otros no. Entonces necesito hacer consenso. Déjenme eso de tarea para ver si podemos usar estas ecuaciones. Si las podemos usar, eso les simplifica mucho, pero solo para choques elásticos. Esa ecuación solo se puede usar para choques elásticos. O sea, ¿en qué condiciones se pueden usar? Solamente si ustedes saben o pueden comprobar que se conserva la energía. Y en ese caso, por ejemplo, pueden hacerse este ejercicio. Háganse este ejercicio de tarea, porque es un choque elástico que dice al final, suponga que es elástico. Entonces, utilicen esas ecuaciones y con esas ecuaciones, pues háganse ese ejercicio. ¿Por qué los colegas prefieren el procedimiento largo? Esa respuesta de Jackie creo que es adecuada. Se alimentan de la lágrima de los estudiantes. Sí, 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 correcto. Entonces, bueno, pero igual déjenmelo de tarea. Por ahora, ustedes vayan usando esas ecuaciones en este ejercicio que está aquí. Y pasemos al otro, choques inelásticos y perfectamente inelásticos. A ver, en resumen, ¿cuáles son los choques inelásticos? ¿Por qué les llamamos así? Colega, porque se tienden a mantener juntos después del choque o no separarse tanto. bueno, se llaman choques inelásticos así de simple, cuando se pierde energía. Es así de simple. Un choque es inelástico si se pierde alguna parte de la energía. Pero además puede ser perfectamente inelástico. ¿Cuáles eran los perfectamente inelásticos? Esto se los dejé aquí en el diagrama. Tienen que aprenderse eso. Los perfectamente inelásticos, ¿cuáles son? Los que aparte de ser inelásticos porque pierden energía, se quedan pegados después de chocar. Así de simple. Si se quedan como un solo objeto, se llama perfectamente inelástico, ese choque. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Profe, una pregunta antes del ejercicio. Ok, Es manda. un ejemplo de un choque perfectamente inelástico sería como la soldadura que se hace en el espacio con metales. Perfectamente inelástico. Sí, Ajá. sí, 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 porque digamos al final queda una sola amalgama, queda una sola pelota. Ah, ok, ok. Si al final queda todo junto, pegado ahí, en una pelota rara, como sea, eso es perfectamente inelástico, así de simple. Pero puede ser que se pierda energía, pero que no queden pegados después de chocar. Ese sería nada más inelástico, así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, los inelásticos pierden energía, pero se separan después de pegar. Los perfectamente inelásticos siguen siendo inelásticos, o sea, siguen perdiendo energía, pero se llaman perfectamente inelásticos porque se quedan pegados, así de simple. profe, Sí. entonces, por ejemplo, otra pregunta. Es que ya aquí la parte de formación docente siempre me queda buscando materiales didácticos por toda parte. Entonces, por ejemplo, yo si en un cole llego a explicar en algún momento choque inelástico, y lo podría explicar jugando pool. Vean, les voy a decir la verdad. Hay como muchos niveles de verdad a los cuales uno va teniendo acceso conforme se hace más viejo, estudia más. Por cierto, no estudien mucho porque se van a volver muy infelices. Entre más sabe uno, vieras que la vida va perdiendo un poco la gracia. Pero es otro tema. Dejando el nihilismo por ahí, la verdad de esto es que en el mundo real de nosotros, en el mundo macroscópico, no hay choques elásticos. Esta vara de que hayan choques elásticos, esto es una mentira. En el mundo macroscópico de los seres humanos, ningún choque es elástico. ¿Por qué? A ver, pensemos esto un poquito. De hecho, creo que yo se los coloqué por ahí en el audio, si no me equivoco. No sé, no recuerdo.
Sí, el conocimiento a veces trae mucho sufrimiento. Pero a ver, ¿por qué yo les digo que en el mundo físico aquí, normal, muy corriente, excepto por ejemplo en el mundo atómico o cuántico, ahí los choques sí son elásticos, en el mundo más atómico. Pero en el mundo macro, los choques, casi ningún choque es elástico. Hay unos que más o menos son elásticos, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué opinan? ¿No sería así como pegando un batazo más o menos? Porque digamos, siempre que haya un choque, siempre va a haber como un momento donde no necesariamente frenan, pero hay como un tipo de desaceleración cuando los dos objetos chocan, entonces eso va a hacer que se pierda energía siempre. Ok, dijo algo muy importante. Lo que define si es elástico o no es si se pierde o no se pierde energía. Eso es lo importante. Y en la vida cotidiana, en todos los choques se pierde energía de alguna manera. ¿En cuáles formas se puede, digamos, transmitir la energía o transformar o perderse? ¿De cuáles maneras se transmite la energía? O sea, imagínense que va ahí un carro y choca con otro carro ahí en la calle. Imagínense, déjense la física, nada más. ¿Qué sucede en ese momento? Ajá, como dice Gabriel, muy bien. Se libera energía de muchas maneras. El sonido es una liberación de energía, es una pérdida de energía. El calor, la electricidad, las chispas. A veces incluso en los choques se pierde masa, y si se pierde masa, se pierde energía cinética, porque la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, como mínimo, en los choques de la vida cotidiana, por ejemplo, jugando billar, casi siempre decimos, considere que está jugando billar y que es un choque elástico, pero no es tan cierto, porque siempre hay sonido, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, el sonido siempre se va a llevar una parte de esa energía, desgraciadamente. Si tampoco es tanta la energía que se lleva, uno puede decir más o menos son choques elásticos. Entonces, en resumen, para el compañero que lo preguntó, está bien, diga que los choques en un juego de billar son casi elásticos, que para efectos prácticos sí los podemos considerar elásticos, pero que en realidad los choques elásticos solamente se cumplen a nivel atómico, a nivel, digamos, nuclear. Fuera de eso, los choques son inelásticos. Pero bien, Ok, podemos hacer esa salvedad. ok, Este, gracias, profe. Gracias, más bien. con mucho gusto. Este del ejercicio de acá, ¿cómo se clasifica? Y no lo leyeron, por cierto. Pueden leerlo, por favor, en voz alta, mientras tomo café. Si quiere yo lo leo, profe. Ándese. Una bala de 10 gramos se dispara en un bloque de madera fijo con una masa de 5 kilogramos. La bala se incrusta en el bloque. La rapidez de la combinación bala más madera inmediatamente después de la colisión es de 0.600 metros por segundo. ¿Cuál fue la rapidez original de la bala? Ok, muy bien. ¿Cómo se clasifica ese choque? Podría Sería ser elástico, porque perfectamente cuando la bala se inelástico incrusta, la pared pierde material. y quedan Perfectamente pegados. inelástico. Y además de que va a sonar el bombazo de la bala. Y ahora la bala y la pared son una sola cosa. Depende del grosor de la pared. No, porque ahí dice que está incrustado, entonces sí quedan siendo una. Ok, entonces sí. Oigan, ¿están viendo la pizarra? Sí, profe. Por alguna Sí. extraña razón, no sé, esto se escribió como antes de donde debería estar escrito. Es como ir al pasado. Ir al pasado y Sí, en física. sí, no ven, en serio. Si estamos haciendo este ejercicio, se supone que después teníamos que pasar aquí, pero lo que les dije antes, yo creo que me vine del futuro y no me di cuenta. Está Entonces, tomando. sí. Ok, voy a ver si esta cosa tiene una opción de cortar. No. No las puede mover como las diapo de PowerPoint. Bueno, es una opción, pero tendría que terminar de ver después los documentos para ver si los puedo cambiar. A ver, está acá. Mae, usted se acaba de ganar un metropunto. Bien, Maras. Qué mala nota. No, en serio, se acaba de ganar un milipunto gracias a ese tipo. Excelente. Bueno, muy bien. Si le hace falta 0,001 punto para pasar, yo se lo doy. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio otra vez. ¿Qué número es? ¿El 3 o 4? Es el 3. El 3, profe. El 3 no era de tarea.
Ah, no, no le puse número. No. Ejercicio 3. Entonces viene la balilla para allá, esta es la bala, va a pegar aquí en el bloque. Esto es lo que ocurre antes de la colisión. Y aquí dibujemos lo que ocurre después. Después de la colisión, y ahí viene la bala pegada con el bloque, hecha uno solo. Podemos definir tal vez que la bala sea M1 y que el bloque sea M2. Y entonces vamos a aplicar la ecuación de siempre. M1 por V1 más M2 V2 debe ser igual a M1 V1 más M2 V2. A ver, M1 lo tengo. ¿Cuánto vale M1? 10 gramos. Chicos, una pausa nada más. Si notan que a veces soy muy informal y a alguien le molesta, de verdad le pido disculpas. Solo que normalmente tengo que ser muy formal todo el día, todo el tiempo, y luego ya llego muy cansado a dar la clase. Si alguien considera que soy informal o que lo trato mal o se siente mal, de verdad no es mi intención. En realidad solamente trato de que no se duerman y que la clase no sea tan aburrida. Pero espero que no se ofendan, ¿de acuerdo? Relax, relax. Créanme que Relax. hay de todo en la viña del Señor. Entonces, por si Sí. acaso. Okay. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale M1? Sería 0.01 kilogramos, ¿no? Sí, 0,01, porque se lo dieron en gramos. Eran 10 gramos, hay que pasarlo a kilogramos. V1, ¿cuánto vale V1? Esta V1 de aquí, ¿cuánto vale? No sería incógnita. Sí, la pregunta es, ¿cuál fue la rapidez original de la bala? Esa es la incógnita. Ahora, ¿qué pasa con V2? ¿Qué es este V2 de aquí? Esa es la velocidad del bloque de madera. ¿Y cuánto tenía el bloque antes de chocar con la bala? De velocidad. Cero. Sería Cero. cero. Pero está Sí, fijo. cero. El bloque estaba fijo, estaba quieto, entonces es cero. Ese término se hace cero. Más M1 V1, bueno, M1 por V1 más M2 por V2. Vean algo interesante. Tal vez para este ejercicio no es necesario, pero a pesar de que este ejercicio es muy fácil, lo coloco por esta razón. Pongan mucha atención. Puede haber momentos donde tal vez ustedes no conocen la velocidad a la cual se mueve el objeto 1 y el objeto 2 después de chocar. Si ustedes no conocen esas velocidades, lo que pueden hacer es lo siguiente. Si V1 es igual a V2 después de colisionar, ¿en qué situación se daría eso? Bueno, cuando van en uno solo, van unidos, ¿cierto? Yo me muevo y me muevo con mi ropa. Si yo voy a 10 metros por segundo, mi ropa va conmigo también a 10 metros por segundo. En los choques perfectamente inelásticos, estas velocidades, ¿cómo van a ser? Iguales. Las mismas. Sí, son iguales, para choques perfectamente inelásticos, porque van juntos. Entonces, lo que uno puede hacer es, no sé, tal vez cambiarles el nombre y llamarles velocidad final. Repito, en este ejercicio esto no es necesario, pero si ustedes no conocieran esa velocidad final, lo que pueden hacer siempre es esto. Esto se va a llamar velocidad final, M1 por velocidad final, más M2 por velocidad final, y bueno, por supuesto que siempre podrían sacar ahí un factor común. Repito, para este ejercicio no es necesario, pero puede ser que para otros sí. Ustedes sacan a factor común esa velocidad final, porque es la misma, porque van juntos en los choques perfectamente inelásticos, y simplemente suman las masas. Pero bueno, en este caso, despejando V1, esto entonces es V final por la suma de las masas entre la masa 1, que era 0,01. ¿Cuánto da eso? Démosle valores de una vez. Este 0,01, M2 es la masa del bloque. ¿Cuánto era la masa del bloque? 5 kilogramos. Y la velocidad final de ambos, ¿cuánto era? 0.600. Bueno, ¿cuánto da eso? 3. 3. Sí. Bueno, a mí me dio 3. No, no creo. Una bala no se mueve tan despacio. 301.
Me da 300,6. Sí, a mí también 300,6. O sea, 301. Sí, eso sí es una velocidad típica de las balas, más de 300 metros por segundo. Recuerden que siempre tienen que analizar lo que obtienen. Si obtienen algo sin sentido, pues algo está mal, ¿verdad? Si colocamos la dirección, de ahí simplemente es I, porque dijimos que iba para la derecha. Y esa sería la velocidad inicial de la bala. Bueno, ese ejercicio está muy fácil. Ahora veamos los choques en dos dimensiones. Si tenemos choques en dos dimensiones, hay que hacer un sistema de ecuaciones. En resumen, hacemos una ecuación para todo lo que sucede en X y por aparte hacemos otra ecuación para todo lo que sucede en Y. Recuerden eso. Si la colisión está en dos dimensiones como X y Y, una ecuación de conservación solo para las cosas en X y otra ecuación de conservación solo para las cosas en Y. Además, les dejé esta nota. Esto puede ser práctico. Si se da que un choque es elástico y además hay un objeto inicialmente en reposo y además el otro objeto que lo impacta tiene igual masa, o sea, si se cumplen estas tres condiciones, va a resultar algo muy interesante. Siempre el ángulo de acá que se forma entre un objeto y el otro, bueno, los dos ángulos sumados siempre va a ser un ángulo recto, pero bajo esas tres condiciones. Si solo una de estas condiciones no se cumple, ya esta vara no se cumple. Entonces, no siempre se puede usar, pero cuando se puede usar, se vuelve bastante útil. Y ahora sí, hagamos este ejercicio que está aquí. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Yo lo leo, pro. En el cruce de la avenida Texas y el Paseo Universitario, un automóvil subcompacto amarillo de 950 kilogramos que viaja al este por el paseo choca con una camioneta pickup color rojo de 1900 kilogramos que viaja al norte por la avenida Texas y no respetó el alto de un semáforo. Los dos vehículos quedan unidos después del choque y se deslizan a 16.0 metros por segundo en dirección de 24 grados al este del norte. Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Ok, muy bien. En resumen, este es un choque en dos dimensiones porque de ahí, este amarillo es el compacto de 950 kilogramos. Viaja en dirección hacia el este, o sea, viene como en X. Y esta camioneta roja, esta pickup roja de 1900 kilogramos va hacia el norte, o sea, como en Y. Por eso es un choque en dos dimensiones, no vienen en línea recta. Y dice por ahí que quedan unidos después del choque. Entonces, ¿qué tipo de choque es? Inelástico. Bueno, perfectamente inelástico. Incluso nos dan la velocidad final a la que se mueven después de chocar y este ángulo de aquí, formado con el norte, digamos, con el eje Y. Como es en una tormenta, están diciendo que las fuerzas de fricción son despreciables. En realidad, las tormentas, las fuerzas de fricción no son despreciables, pero sí se hacen bastante pequeñas. Pero bueno, hagámosle caso al ejercicio. Entonces, la pregunta es hallar la rapidez de cada vehículo antes de chocar. Es muy interesante porque con base en ese tipo de análisis, gente, bueno, en la vida real, cuando uno trabaja con el OIJ, por ejemplo, viendo choques, colisiones, hay que analizar un montón de cosas. No solo es la velocidad, los semáforos, también es el rayonazo que queda en la calle, por el frenazo. A veces también cuando los carros chocan, se desprende bastante de la pintura y algunas pinturas solo se desprenden a cierta temperatura. Entonces, con base en la temperatura, uno puede estimar a qué velocidad iban y demás. En realidad, en la vida cotidiana, en la vida real, este análisis no es tan fácil, pero hagamos un análisis así por encima para saber a qué velocidad iba cada uno de ellos antes de chocar y a partir de ahí tal vez podamos ver cuál sea el culpable. Podría ser, ¿verdad? Hagamos la parte física, al menos específicamente de este ejercicio. Entonces, primero, como siempre, hacemos un dibujillo. ¿Qué número de ejercicio es? El 4.
Ok, entonces como les digo, lo que primero tenemos que hacer es utilizar las ecuaciones, una sola para X y otra ecuación solo para lo que ocurre en Y. Sí, claro, el que se salta el alto siempre tiene la culpa, por supuesto, en términos de jurisdicción, ¿verdad? Entonces, veamos primero la ecuación en X. M1 por V1 en X, más M2 por V2 en X, debe ser igual a M1 por V1 en X, más M2 por V2 en X. Esta es la primera ecuación que vamos a desarrollar. Después desarrollamos una exactamente igual, pero en el eje Y. Recuerden que todo lo que está a la izquierda es antes del choque y todo lo que está a la derecha es después del choque. Entonces, en el dibujillo nosotros teníamos el carro, a ver, qué sé yo, el diagrama, el amarillo. Aquí viene el maecillo amarillo, va para allá. Y el otro era el rojo, que va para allá. Esta es la configuración. Digamos entonces que este es M1, por definirlo así nada más, y este es M2. Claramente, según nuestro sistema de coordenadas, M1 va hacia la dirección Y positivo, y M2 iría hacia J positivo, ¿verdad? Hacia Y, hacia el norte. Entonces, siendo así, M1, ¿cuánto vale M1? 950. 950. Por la velocidad de él en X. ¿Cuál No se sería su sabe. velocidad en X? No se sabe. Es lo que se busca, ¿no? Ok, es la buscada. Entonces sería por V1 buscada en X, pero V1 en X sería V1 por el coseno del ángulo. Recuerden, cuando nosotros vimos los vectores y sus componentes y demás. ¿Cierto? Ahora, el detalle en este caso es que va a ser muy sencillo, porque el ángulo va a 0 grados, ¿verdad? Va en dirección de X positivo. Más, voy con M2. ¿Cuánto vale M2? 1900. Antes de chocar. Por V2 en X. ¿Cuánto vale V2 en X? Antes de chocar. A ver, esta camioneta, antes de chocar, ¿hacia dónde iba? Hacia el norte, hacia J. Hacia J. ¿Cuánto tiene en X entonces? Se podría decir que es cero porque está pasando por el origen, ¿no? Claro, bueno, no es por eso, sino porque no tiene componente X, va directamente en Y. No hay componente en X. ¿De acuerdo? Este es 0. Pero claro, esto es antes de chocar. Solo en X. Esta camioneta iba en dirección hacia Y positivo, no tiene componente X. Por eso vale 0. Veamos después de chocar, ¿qué ocurre? Después de chocar, ocurre algo interesante. Voy a borrar aquí un toque para que me dé campo. Y ahora sí, vamos acá, después de chocar. M1 por V1 en X. M1 lo conozco, que es 950. ¿Qué es V1 en X? Bueno, esto es después de chocar. Yo puedo decir que este V1 en X y este V2 en X son básicamente los mismos. ¿Por qué puedo decir eso? Porque quedan unidos. Entonces se puede sacar lo de la velocidad final que usted dijo la vez pasada. Bueno, que acaba de Exacto, decir. exacto. En este caso, Perfectamente inelástico. correcto, V1 y V2 son iguales. Pero en este caso, mi dislexia. Para un choque perfectamente inelástico son iguales. Entonces aquí tendríamos que, como V1 y V2 son iguales, entonces simplemente yo puedo decir otra vez que les voy a llamar V final en X. O sea, estoy definiendo que V1 en X, después de chocar,
vean que estoy después de chocar, va a ser igual que V2 en X después de chocar, porque es un choque perfectamente inelástico, van juntos, van pegados, y lo puedo definir simplemente como velocidad final en X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy a definirlos así, como velocidad final en X. Entonces, yo tengo aquí velocidad final en X. Voy a hacerlo todo, no importa. Por velocidad final en X, más M2, ¿cuánto es M2? Era 1900. Otra vez, por velocidad final en X. Y a partir de acá, entonces simplemente tengo 950 por V1. Vean que este V1 es antes de chocar. Coseno de 0 va a dar 1, así que no es necesario colocarlo. Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad final en X, la saco factor común, por 950 más 1900. ¿Esto quedó claro? Sí. Ok. Si seguimos simplificando un toque, tengo 950 por V1, es igual a la velocidad final en X, pero ¿qué es la velocidad final en X? La velocidad final por el coseno de ¿cuánto? Vayamos al dibujillo. ¿Sería el ángulo 24? No, recuerden que siempre, si usamos coseno con X y seno con Y, hay que utilizar este otro ángulo, ¿verdad? El ángulo formando con el eje X. ¿Cuánto sería? 66. Ujú. A ver, ¿me siguen hasta acá o tienen alguna consulta? Todo bien, por ahora. ¿Los demás cómo estamos? Profe, solo como para apuntarlo aquí en el cuaderno de nota, entonces las velocidades finales van a ser iguales porque quedan pegados. Eso es para este ejercicio en específico. No siempre las velocidades finales son iguales. Pero en este ejercicio en específico, aquí dice, los dos vehículos quedan unidos después del choque. Entonces es un choque perfectamente inelástico. Significa que su velocidad final, como van pegados, es la misma. Y van con este ángulo, solo que nunca usamos el ángulo pegando el eje Y. Si quieren lo usan así, pero nada más en vez de coseno, usen seno. Hay que usar este otro, porque estoy utilizando para el eje X la función coseno. Entonces sería el ángulo que va aquí, el complementario de 24, que sería 66. Si conocemos la velocidad final de ellos, 16 metros por segundo, y conocemos el ángulo. ¿Quedó claro? Sí, por ahí. Un gusto. Ok, entonces en realidad, esta velocidad final, si la tenemos, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? Ya se me olvidó. 16 metros por segundo. 16. 16. Ok, perfecto. Y bueno, de aquí ya despejamos fácilmente esta velocidad 1. ¿Cuánto le da despejando? Creo que es 19.52. ¿Ustedes están viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, ¿cuánto les da esa velocidad? Sí, a mí me da igual, 19.52. Bueno, 19,5 metros por segundo. ¿Todo bien hasta acá? Ahorita que hacemos el de la coordenada Y, tal vez les quede claro lo que tal vez no les quedó claro ahorita. Entonces, esta sería V1. ¿Qué es este V1, gente? ¿Alguien que lo La diga? velocidad del carro ligero. Sí, la velocidad del carro 1. ¿En qué momento? Sí. Bueno, antes Antes de chocar. Antes de Sí, chocar. correcto. Exacto, antes de chocar. Entonces, esta primera ecuación, repito, es la ecuación para los eventos en X. Solamente para los eventos en X. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Sacar Hacerlo en Y. Exacto. Los eventos o el evento. Entonces, nuevamente, M1 por V1 en Y más M2 por V2 en Y debe ser igual a M1 por V1 en Y más M2 por V2 en Y. Estas Y son subíndices, ¿verdad? Como siempre, tenemos la definición de que lo que está a la izquierda es antes y lo que está a la derecha es después. Repito, todo esto es antes del choque. Y todo esto es después del choque. Démosle forma, entonces. Si regresamos a ver el dibujillo. A ver, antes del choque, vamos con M1. M1 era el amarillo. ¿Cuánto era M1? 950. 950. Por V1 en Y. ¿Cuánto da eso? El carro amarillo, su velocidad inicial en Y, según el dibujito. Este carro amarillo... Sería 0. Ajá, ¿por qué 0? Porque solamente va por X. Solo se mueve en X. Solo se venía moviendo en X. Antes de chocar, él venía en X nada más, por 0, de una vez. Más, voy a colocar en rojo, M2. ¿Cuánto era M2? 1900. Sí. ¿Ok? Por su velocidad 2 en Y, antes de chocar. ¿Cuál es esa velocidad? Es la que tenemos que sacar. Que sería V2 por el seno de ¿cuánto? Viendo el dibujillo. Va completamente para arriba. Si va hacia arriba, ¿cuánto tenemos? ¿90? Ajá, 90. Muy bien. Y esto debe ser igual a lo mismo, solo que después. Analicemos otra vez después del choque. M1, que es 950, por la velocidad 1 en Y, que otra vez, como ellos se van a mover pegados, como un solo chunche, como un solo bloque, nuevamente podemos definir que V1 final sea igual que V2 final. Simplemente le podemos llamar velocidad final. Así de simple. Entonces, otra vez, yo tendría aquí velocidad final por el seno de ¿cuánto? De nuevo. No, es por 0. Bueno, por la velocidad final. Recuerden que este término de aquí es después de chocar. Sería por velocidad final por el seno de ¿cuánto? ¿Cuál era el ángulo? Ahí sería el de 24, que es el que queda. No. Recuerden que siempre utilizamos el mismo ángulo. Entonces sería 66, ¿no? Sí, correcto. 66. Vean que este ángulo, aquí donde vimos componentes desde la primera clase o segunda, una vez que usted define X con coseno y Y con seno, usan el mismo ángulo, el ángulo que está pegando el eje X. Eso es como de primer parcial, ¿verdad? Ok, entonces V final por el seno de 66 más, bueno, M2, que era 1900, por, bueno, otra vez, su velocidad final por el seno de 66. En realidad esta parte era igual para los dos, ¿verdad? De aquí, nuevamente podemos despejar, ¿verdad? Si simplificamos un poco, esta cosa se hace 0. De aquí obtenemos entonces 1900 V2. Y de aquí, si quieren, sacan el factor común, pero vean que en este caso no es necesario porque tenemos V final. Háganlo como ustedes gusten.
Si quieren sacar a factor común V final, seno de 66, porque está aquí y aquí también, ¿verdad? Está en los dos lugares. Pueden hacerlo así, no hay ningún problema. Y aquí tendríamos 950 multiplicado por ¿qué? Bueno, sumado. ¿A qué? 1900. 900. Claro, Profe, 1900. pregunta, ¿qué pasó con el seno de 90 del otro lado? Ajá. Y seno de 90 es 1. Ah, ok, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí, listo, despejen de ahí. Vean que este V final ustedes lo conocen. ¿Cuánto era este V final? Esto lo daba el ejercicio. 16. 16 seno de 66 por 950 más 1900. Entre los 1900 que teníamos allá. 21.93. 21.9. 21,9 metros por segundo. ¿A todos les da eso? Sí. A mí sí. Sí. Solo para tener una idea, ¿cuánto da esto en kilómetros por hora? Esto está relativamente alto. Es solo para más o menos entender lo que está pasando visceralmente, ¿verdad? ¿Cuánto da? $78.84. Casi 80. ¿Y el del carrillo chiquitillo? $19,5, son 20 metros por segundo. 70.2. 70. Bueno, este iba un poco más pequeño, más bajito, más despacito. Este iba un poco más rápido. Pero sí, habría que analizar cuál tiene la vía, ¿verdad? Si ya nos ponemos a hilar un poco fuerte, normalmente los que tienen la vía son los de la avenida, no los de las calles, normalmente. Sin embargo, puede haber diferencias. Pero bueno, ya para decir cuál es el culpable, habría que ver en realidad dónde está el alto, así de simple. O cuál tenía el semáforo rojo. ¿Tienen alguna consulta con ese ejercicio? Bien. Bueno, de tarea les quedan estos otros que están aquí. Este que está acá. Este que está aquí es interesante. Y luego pasamos al tema de centro de masa. Es uno de los temas más bonitos, más interesantes. Sin hablar mucho, porque ya todo está aquí. El centro de masa, CM, es básicamente el promedio ponderado de la ubicación de la materia de las cosas. Eso es el centro de masa. Un punto imaginario en el cual uno se puede imaginar que se podría ubicar toda la masa del objeto y los fenómenos físicos siguen siendo los mismos. Eso es el centro de masa. Un lugar geométrico en el cual uno puede decir, puede ser que el objeto sea muy grande, pero si usted halla dónde está el centro de masa de ese objeto, analizar físicamente a ese objeto grande o analizar un punto en el centro de masa es equivalente. Por eso el concepto de centro de masa es muy, pero muy interesante, es muy útil. Entre más masa tiene el objeto de un lado, el centro de masa se corre hacia ese lado. Pero si el objeto es simétrico y homogéneo, el centro de masa va a estar en el centro, ¿verdad? Por ejemplo, el centro de masa de estas figuras está en su centro geométrico, porque son bastante, digamos, homogéneas y simétricas también. Pero si un objeto ya no es homogéneo o ya no es simétrico, el centro de masa siempre se corre un poquito hacia donde hay más masa. Siempre ocurre de esa manera. Algo interesante, por ejemplo, bueno, está un poco difícil y no sé qué tanto ven aquí, pero uno puede encontrar el centro de masa de varios objetos simplemente utilizando las manos. Luego se los hago. Si vemos esta situación de acá, si este carro es más o menos simétrico, su centro de masa debería estar más o menos en el centro, ¿cierto? Pero si el motor se va muy para el frente, el centro de masa se corre un poquito para el frente. Si el motor estuviera muy atrás, que es la parte más pesadilla, digamos, el centro de masa se corre un poco para atrás.
Este otro, por ejemplo, es el diagrama de un carro eléctrico. Tiene una batería bastante pesada abajo. Entre más abajo está el centro de masa, el objeto es más estable. Por eso los carros de competición son bien bajitos, son achatados, digamos. Entre más baja la masa de un objeto, más baja su centro de masa y el objeto es más estable. Si el objeto es muy alto, se vuelve inestable. No es igual andar en la calle en un automóvil deportivo bajito, esté bien pegado al suelo, que andar un camión, que es bastante alto, ¿verdad? En un camión el centro de masa se corre un poco más hacia arriba. Si el centro de masa está un poco más arriba, es más fácil de volcar. Eso lo vamos a ver después cuando veamos, bueno, ya vimos momento de torsión. Yo se los podría explicar, de hecho, pero más adelante va a quedar más claro. Profe, Sí, una pregunta, entonces, ¿cómo funcionarían esos carros que tienen como aparatos para no volcarse? ¿Ellos pueden así como directamente modificar más o menos a dónde mueven la masa? Más o menos. mm, lo que detectan es un torque externo, un momento de torsión, y justo cuando detectan ese momento de torsión, intentan cancelar ese momento de torsión. O sea, si algo se vuelca, si yo me vuelco para allá, es porque hay un torque que está actuando en esta dirección. Entonces, lo que ellos hacen es intentar cancelar ese torque de alguna manera. Puede haber, bueno, yo no creo que hayan distribuciones de masas diferentes, no creo que la masa del objeto se cambie. Lo que cambia en realidad son algunos giros de algunas piezas. Las cosas giran por una razón muy importante, para estabilidad. A eso le llamamos momento de inercia. Y lo vamos a ver más adelante también. Pero tal vez solo de tarea, pregúntense, ¿por qué casi todas las cosas en el universo giran? Si usted pone atención, todos los planetas giran, las estrellas giran. Casi todos los objetos buscan estabilidad girando. Un objeto que está estático, que se mueve estático, no es tan estable. Cuando los objetos van girando, se vuelven un poco más estables por su momento de inercia. Entonces, yo me imagino, y en este caso, sinceramente, no sé la respuesta, no la sé, pero me imagino que lo que hacen esos vehículos es tener algún tipo de giroscopio, algo que va girando, y que en algún momento, si ve que se está desestabilizando, ese giro se invierte un poco, bueno, no se invierte del todo, pero se ralentiza o va más rápido dependiendo de la dirección. Busque efecto giroscópico apenas pueda. Eso le va a ayudar. Y de hecho, de tarea yo voy a buscar cómo es que se estabilizan, porque sinceramente no sé, es una buena pregunta, pero no sé si se estabilizan así, pero estoy casi seguro que sí, que se deben estabilizar a punta de giroscopios, así les llamamos giroscopios, cosas que giran y a partir de ese giro usted puede estabilizar o desestabilizar algo. Me imagino que va por ahí, pero me lo voy a dejar de tarea también. La torre de Pisa, por ejemplo, esto que está aquí, está un poco inclinada, pero no se cae. ¿Por qué no se cae? A ver, un diagrama súper fácil, y esto les va a servir un montón para los de civil, por ejemplo. Es un diagrama súper sencillo y es un concepto también muy sencillo. Digamos que aquí tenemos el suelo y aquí está la torre, digamos, una torre convencional, recta, digamos. ¿Dónde está el centro de masa de esto? Suponiendo que es homogénea y uniforme. ¿Dónde queda el centro de masa de este edificio? De en medio, profe. Y si es homogéneo y uniforme, su centro de masa queda en su centro geométrico, aquí. Si este es el centro de masa, el peso, la línea del peso es una línea vertical que siempre viene hacia abajo, todo el tiempo. Esto es el peso. El vector del peso siempre sale del centro de masa, y esto lo habíamos visto. Ahora, suponiendo que siga siendo uniforme y homogéneo, ¿qué pasa si yo inclino un poco este edificio? No lo voy a inclinar mucho, como así nada más, digamos. El centro de masa sigue estando como por aquí, ¿verdad? CM, centro de masa. Si usted tira la línea del peso, ¿dónde cae esa línea del peso? Esta línea del peso sigue cayendo adentro de la base. ¿Qué es la base? Bueno, la base en estos dibujitos es simplemente esta parte de acá. Esto es la base del objeto. Vean que el peso está cayendo adentro de la base. Incluso aquí, el peso sigue cayendo adentro de la base. Técnicamente, este edificio se mantiene, no se cae todavía. ¿Por qué no se cae? En palabras simples. Sí, porque podríamos decir que el peso todavía está dentro de la estructura o del diagrama del edificio. Sí, correcto. Está dentro de la base. Esta de aquí es la base. Esta que está azulita.
Si la línea del peso cae siempre adentro de la base, de esta base azul, otra vez, esta es la base, el objeto no se va a caer, se mantiene. Es un poco inestable, pero se mantiene, no se cae, ese objeto se queda ahí. Claramente, ya en este caso, ya por ejemplo, el centro de masa de esto está como por aquí, y si tiramos la línea vertical del peso, ¿dónde queda la línea vertical del peso? Bueno, ya se sale de la base, ¿verdad? Como esta línea del peso se sale, ¿qué implica? Si la línea del peso se sale, implica se cae. Este objeto sí se va a caer. Este edificio sí se cae, pero este edificio no se cae, se mantiene. Simplemente que no los hacemos así. Bueno, a veces los arquitectos lo hacen así y eso es cuando los ingenieros y los arquitectos se dan por la madre, ¿verdad? Porque a veces los arquitectos hacen cosas que ingenierilmente son una basofia. La basofia de las basofias. Pero bueno, a veces se ven bonitos, entonces los hacen así. Hay otra razón, y la razón es la siguiente. Si usted tiene un montón de gente y todos se vienen a chepear aquí, ¿qué pasa si todos se vienen a este lado del edificio? Este más está levitando aquí, flotando. Pero ¿qué pasa si tiramos toda la materia para este lado? ¿Qué le pasa al centro de masa? El centro de masa sigue aquí. De todo el Corre edificio. hacia la derecha. Corre, ¿verdad? Se Y corre si hacia la derecha. exacto. Y si ese centro de masa se corre mucho, ¿qué le pasa a la línea del peso? Ya va a caer afuera. Y Entonces todos el caen edificio se cae. sobre el árbol, literal. Sí, sí, algo así, ¿verdad? Entonces, por eso los edificios no se hacen así. Y si se hacen así, les dicen, maes, aquí como mínimo puede haber 20 personas, no vengan más de 20 porque si no nos caemos. Pero entonces, ese es el concepto más importante de la estabilidad de objetos estáticos. Ver dónde está el centro de masa y ver dónde cae la línea del peso. Eso es muy interesante. Si ya regresamos a lo que teníamos por ahí, por ejemplo, las grúas. Esta grúa tiene que tener esta base muy ancha y además ser bien pesado aquí para poder soportar el peso de este contenedor que está acá. De lo contrario, Jay, si el peso de todo este sistema se sale, a ver, supongamos que este contenedor tiene la misma masa que toda esta grúa. Si tiene la misma masa, ¿dónde quedaría el centro de masa de este sistema de contenedor más grúa? En el centro. Aquí, como en el centro, ¿verdad? Y se sale de la base, porque la base es esta. ¿Qué pasaría entonces? La grúa se levantaría. Sí, se va y se va para allá, ¿verdad? Se cae. ¿Qué es lo que se hace para compensar eso? Y se hace la grúa con una base muy ancha o bien pesada abajo, para que el peso se distribuya un poco más a la derecha, el centro de masa se corre para la derecha y se vuelve un poco más estable. Similar pasa con carros muy cargados, ¿verdad? Este carro puede ser que esté estable. Digamos, si usted tira todo el peso a la izquierda, es como cuando yo llevo gente en mi carro, tiene que ir acomodando los gorditos así como en lugares específicos, un gordito a la izquierda, un gordito a la derecha, y no muy lejos, ¿verdad? Entonces, de esa manera equilibramos el carro. Igual pasa si llenamos el objeto de chunches. Si usted tira todos los chunches un poco más a la izquierda, el centro de masa no queda en el puro centro, se corre un poco para la izquierda, ¿verdad? Puede ser que si la calle es plana, no pasa nada, porque la línea del peso del centro de masa de todo el sistema queda adentro de la base entre las dos llantas. Pero si estamos pasando por una curva inclinada, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso ya la línea del peso está a punto de salirse de la base de las llantas, entonces está a punto de volcarse. Por eso esto es peligroso. Físicamente puede ser que no pase nada, sí, puede ser que no pase nada, pero es riesgoso, por eso no se hace. Por eso lo Profe. ideal es distribuir el peso, distribuir la masa, ¿sí? Y si, digamos, el carro está jalando de otra fuerza, como un bote o algo así, supongo que también tiene que llevar como el centro de masa balanceado, digamos. Sí, sí, por supuesto, en los botes también. De hecho, a veces hacen esos viajecillos en bote, cuando uno va a la playa, ahí al mar. Y ya, si usted va en ese botecillo y el bote es pequeño, le dicen, mae, distribúyense bien, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba, uno abajo, al frente y atrás, para precisamente tener el centro de masa bastante estable. Esto se aplica en un sinfín de situaciones. O sea, hasta para lavar ropa. No sé si les ha pasado que... Vean, Literal, eso iba a decir, para el secador o Sí, centrífuga, no sí, sé sí. cómo le dicen. Sí, la centrífuga que uno le dice secador, pero en realidad es una centrífuga. Mi lavadora es manual, entonces yo tengo que hacer todo manual. Yo saco la ropa, lavo, la echo en la centrífuga y a veces comienza cataca, cataca, cataca. Y O se empieza a mover la lavadora, profe. sí. Entonces lo que uno hace es distribuir un poco mejor la ropa, incluso apretarla, uno la estripa. Y cuando uno estripa la ropa, ¿qué gana uno al estripar la ropa? A ver. Que el peso Balancea. se vaya
abajo. El centro de masa se va hacia abajo. Ajá. Recuerden, entre más abajo está el centro de masa, más estable es el objeto. Cuando usted estripa la ropa, entonces usted corre el centro de masa hacia abajo y así el cilindro se vuelve más estable a la hora de girar. Así que esto del centro de masa... ¿Cómo? Después de 5 veces de uno hacer eso, ya uno quiere matar al carajo. Sí, sí, sí. Yo le digo, La señora interior salió hoy. sí, mi Yo hago señora que también. lo más pesadito lo pongo de primero. Ese es el toque, correcto. Lo más pesadito va de primero. Si usted tiene pantalones o colchas, así colchas de esas colchas de tigre, De ti. ustedes son un puro meme. Esas colchas que se hidratan mucho, entonces se llenan de agua y se ponen súper pesadas. Mae, mándelas de primero, bájelas, estrípelas para que el centro de masa se venga para abajo. Entre más abajo está la masa del objeto, más estable es el objeto. De hecho, incluso, y solo para ponerse de pie, no es igual ponerse de pie con los pies pegaditos que con los pies abiertos. O sea, no se ve. Si yo abro las piernas, yo soy más estable. Por eso, de hecho, Cristiano Ronaldo abre las piernas cuando va a hacer tiros libres. Él abre las piernas porque de esa manera es más estable. Si él tiene las piernas más juntas, la línea de la base es más pequeña, es más inestable. De hecho, entre más alto es alguien, más fácil es botarlo también. Hay una frase que dice que entre más grandes son, más duro caen. Eso se aplica mucho, por ejemplo, eso lo aplicamos mucho en rugby. Yo antes estaba en el equipo de rugby de la U, cuando tenía la edad de ustedes. Y en rugby aplicamos mucho esto, porque entre más alta es la persona, más fácilmente uno produce un torque y más fácilmente se bota a alguien, siempre y cuando usted sepa dónde aplicar la fuerza. Entonces, O sea, la base... ¿Sí? Profe, yo guardo un equipo de rugby solo de físicos, de ellos, en una matazón entonces. Sí. Sí, bueno, depende de muchos factores, no solo de la ñoñez, pero sí, es muy interesante. Yo se lo decía a mis compañeros, las fuerzas se transmiten en paralelo, en línea recta. Si usted quiere aplicar fuerza sobre alguien, no aplique fuerza así. Tiene una componente que se desperdicia, aplique fuerzas así, de forma paralela. Yo no les digo, voy así formando un coseno de cero, ¿verdad? Pero usted sí les dice, las fuerzas se transmiten mejor de forma paralela que de forma oblicua. Son cosas muy básicas. Entonces, mis compañeros lo aplicaban de vez en cuando. Cómo extraño jugar rugby. Todo mi salvajismo lo sacaba ahí. Bueno, en fin, y bueno, estas son las ecuacioncillas que tenemos para el centro de masa. Estas son ecuaciones para el centro de masa de objetos discretos, objetos puntuales, cosas que usted coloca en algún lugar en específico. Pero si fuese un objeto continuo, un objeto largo, más bien hay que aplicar esta definición, una definición integral. Híjole, qué tarde que es. 7. Voy a hacer lo siguiente, voy a terminar este ejercicio y este otro ejercicio de acá. Este de aquí lo quiero hacer después. Voy a dejarlo para la otra clase porque si no, no me da chance. Este es muy interesante también, el ejercicio que viene después, que es este de aquí. Tienen que hacerlo de tarea. Ok, vamos a hacer este de estos 4 objetos. Tenemos esos 4 objetos situados de esa forma. A ver, voy a hacer el dibujo de una vez. Díganme, porfa, cuáles son las posiciones de esos objetos. Y bueno, ¿qué número de ejercicio es? El 5. Ejercicio 5. Uno, si quiere, puede hacer más o menos un sistema de coordenadas, eje X, eje Y, como siempre. Pero la ventaja de estos objetos es que todos están sobre el eje Y. Denme las posiciones de esos objetos, por favor. El primero es de 2 kilogramos en más 3 metros. En más 3. 1, 2, 3, aquí. Ajá. ¿Cuánto vale? 2 kilogramos. 2 kilogramos. Entonces su posición Y1 es 3 metros. Ok, el siguiente. 2.5 metros.
1, 2, 2,5 está aquí en la mitad de camino. Digamos que este se llama M2. ¿Cuál es su masa? 3 kilogramos. Ah, mira, este es más grande. Voy a dibujarlo más grandecillo. Bueno, ahí tiene el kilogramo extra. Y entonces, digamos que este es Y2, 2,5 metros. El siguiente. En el origen, O sea, aquí, ¿cuánta masa tiene? 2.5 kilogramos. 2,5 kilos. ¿Y cuánto vale Y3? Su altura. Posición en Y, ¿cuánto es? No, solamente dice que está un objeto de 2.5, está en el origen. Y el Entonces, otro, claro, entonces, ¿cuál es su posición 3? Y3, ¿cuánto vale Y3? 0. 1 metro. 0, porque está en el origen. Ok, ¿y el cuarto? en menos 0.5. Menos 0,5. Ajá. Aquí, ¿cuánta masa es? De 4 kilogramos. Vamos a hablar con esto, que no lo usamos. 4. Ajá. Este me hace más grande. Vean que estamos suponiendo que son objetos pequeños, objetos puntuales, discretos. Entonces, 4 kilogramos. ¿Cuánto vale su Y4? Y sería ¿Cuál es la posición de ese objeto? Menos 0,5. Menos 0,5 metros. Perfecto. A ver, sin hacer cálculos. ¿Dónde estaría el centro de masa de esto si todos los objetos tuvieran la misma masa? Más o menos. Si todos tuvieran la misma masa, ¿por dónde creen que estaría? Yo puedo decir que el centro de masa queda por aquí. Sería una opción. ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, está muy fácil. 1.70. A ver, no, sin hacer cálculos. El centro de masa de estos 4 objetos puede quedar por aquí arriba. Ah, sí, sí, por el primer cuadrante, ¿no? Y el segundo. Como que cuadrantes. Aquí no hay cuadrantes. A ver. Ok. A ver, antes de eso. Veamos. A ver, el centro de masa en X. ¿Cuánto vale el centro de masa en X de este sistema formado por estos 4 objetos? ¿Qué significa el centro de masa en X? La posición donde va a quedar el centro de masa. Si algún objeto estuviera tirado como para la izquierda, el centro de masa se corre un poco para allá. Pero tenemos objetos a la izquierda o a la derecha. No, quedaría en el centro. No, exacto, el centro de masa en X de una vez queda en 0, porque todos los objetos se ubican sobre el eje Y. Ahora, ¿dónde va a quedar el centro de masa en Y? O sea, para arriba o para abajo. Para abajo. ¿Podría quedar el centro de masa por aquí? Esa fue la primera pregunta. No, porque digamos, los dos de abajo pesan más que los dos de arriba. Bueno, no solo por eso, sino por algo todavía más simple del concepto de centro de masa. A ver, ¿qué es el concepto de centro de masa? Por las distancias, creo. Por la base, sí. El centro de masa es la posición, el promedio ponderado de dónde se ubica la materia. Y más, o sea, el promedio siempre tiene que estar aquí como en el medio. Suponiendo que esas masas sean iguales, el centro de masa debería quedar como por aquí, como a la mitad, o por ahí, no sé. Pero el centro de masa no puede quedar afuera de la distribución, no puede quedar aquí ni puede quedar aquí, jamás. El centro de masa siempre es un punto que se va a colocar cerca desde, bueno, donde haya más posición de masa. Entonces, estamos de acuerdo que el centro de masa va a quedar como por ahí, sin hacer cálculos. Así, a batazo. Va a ser un poquito más abajo del centro, digamos. Y puede ser que se corra un poquito más, ¿verdad? Porque estas masillas de acá eran un poco, o sea, 2 más 3 es 5. 2,5 más 4 son 6,5. Estas masas tienen un poquito más de masas sumadas. El centro de masa debería correrse un poquito más para abajo, ¿verdad? Porque el centro de masa siempre se corre un poco hacia donde hay más materia. Digamos que el centro de masa queda como por ahí, bateando, nada más. Esto es para que entiendan el concepto. Y bueno, ahora sí, calculemos el Y centro de masa. La ecuación dice M1 por Y1 más M2 por Y2 más M3 por Y3
más, y ahí como son 4, M4 por Y4. Y esto lo dividimos entre la masa total, o sea, M1 más M2 más M3 más M4. Démosle valores a eso. De hecho, gente, esto es un promedio ponderado. Esta forma es la misma forma con la cual ustedes pueden calcular su promedio ponderado de matrícula de la U. Es esto mismo. Es como un promedio pesado, en el caso de ustedes, con los créditos. Aquí pondrían el total de créditos. Aquí pondrían, por ejemplo, el crédito de cada materia y esto sería la nota de cada materia. Crédito de otra materia, nota de esa materia. Eso es un promedio ponderado. Se usa para muchas cosas, no solo para el centro de masa. Pero bueno, hagamos el de centro de masa. A ver, ¿cuánto vale M1? Denme estos valores de una vez. ¿Cuánto es M1? 2. Y1 3. más M2. 3 por 2.5. Más M3. 2.5 por 0. Muy bien. Más M4 por Y4. 4 por menos 0,5. Bien, muy bien. Entre de la suma de las masas, que son 2, 3, 2,5. Me verifican, por favor. Y 4. ¿Cuánto les da eso? 1. 1. ¿Un qué? ¿Cuáles son las unidades del centro de masa? ¿Tiene unidades de masa? Exacto, es una posición. Se mide en metros. 1 metro. Esta sería la coordenada en Y del centro de masa. ¿Tiene sentido? Con respecto a lo que dijimos. Sí. Sí, Claro. porque debe estar como en el medio. Claro, tiene que estar como en el medio. Pero se desplaza un poquito para abajo porque estas masillas de abajo eran un poco más masivas. Este es el centro de masa. En realidad es muy sencillo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Cómo ese ejercicio puede ser complicado? Bien, tal vez no complicado, pero este es un poco más complejo, este que les dejé de tarea. Sí, pero digamos, o sea, me refiero como ya pensando en examen, por así decirlo, digamos, ¿cómo se podría complicar un ejercicio de esos? Haciendo algo como ese otro. Estos tienen un poquillo más de cálculos porque es un objeto continuo, una barra en este caso. Tiene esta densidad lineal de masa, no es una densidad constante, sino que es una densidad que cambia. Ya para examen sería uno como este, digamos. Este inicial es más que todo para que entiendan el concepto del centro de masa. Y para que lo apliquen a objetos grandes les dejé este de tarea. Ya con, bueno, o este puede ser también este de tarea, puede ser un poquillo más complicado. Pero para la próxima clase vamos a hacer este otro. Cómo calcular el centro de masa de objetos continuos. Porque hacer esto y explicarlo me lleva mínimo, no sé, mínimo 40 minutos. Entonces sí necesito un poquito más de tiempo. Y después, bueno, les dejé cómo se comportan los sistemas de muchas partículas. Esto es bastante claro. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que todas las fuerzas externas, cuando actúan sobre un sistema de muchas partículas, se puede analizar como si actuaran en el centro de masa. Y por eso, bueno, esto explica que podemos tratar objetos grandes como si fueran partículas. De hecho, siempre hemos supuesto que las fuerzas actúan sobre el centro de masa y no en todos sus trillones de átomos. Nunca nos hemos puesto a calcular el peso de todos los átomos, ¿verdad? Ni lo vamos a hacer porque no es práctico. Siempre hemos calculado una sola flecha del peso. Y aunque ustedes no lo crean, siempre le hemos sacado del centro de masa, aunque nunca se los dijimos. Pero además explica que solamente las fuerzas externas pueden modificar el movimiento de un objeto. Las fuerzas internas no pueden modificar el movimiento de un objeto. ¿Cuál es una fuerza interna? Como que yo me agarre el pelo. Si yo me agarro el pelo, es mi propia fuerza interna. Yo puedo agarrarme el pelo y moverme para allá. Mover mi cabeza, tal vez. Pero mi cuerpo total se mueve para allá. No, ¿verdad? Las fuerzas internas no pueden afectar el movimiento de un objeto, solo las fuerzas externas. Y por eso les dejé este meme clásico que estaba aquí. Profe, ¿alguna vez ha visto el del aceite del agua y la lluvia?
No. Básicamente, el tipo. Bueno, se lo voy a dejar. Meme del aceite del agua. Y No, la no, no, lluvia, mándelo, perdón. mándelo ahí al grupo. No tengo tiempo para Se lo buscarlo. voy a buscar. Ok. Entonces, sí, esto es imposible. O sea, esto es una tontera. En realidad, esto se va a quedar quieto todo el tiempo. Y bueno, tiene los otros ejercicios de tarea. De estos ejercicios de tarea me interesa mucho, especialmente que puedan hacer este de acá, este último. No es tan fácil, pero inténtenlo al menos, porfa. Y, por cierto, ¿cómo le fue en el examen? Hablemos del examen. UP. Sí, bien. De profe, yo estoy feliz de haberlo pasado. Sí, yo soy igual. A ver, los demás, a los que no les fue tan bien, quiero escucharlos. Profe, yo solo tuve un ejercicio que de verdad no supe ni cómo empezarlo y eso fue lo que me mató la nota, pero los demás todo bien. Mal. De hecho, al final me di cuenta que era el más sencillo de todos. Uy, qué colerón. Y a veces lo que cuesta es como comenzar y después de eso ya uno se monta. Comenzarlo a veces es difícil. Profe, Bueno, una consulta. sí. ¿Cuánto tiempo tienen los profes después de que uno le manda como una consulta sobre una pregunta del examen para responder? Se supone que tenemos 2 semanas, alrededor de 2 semanas por ahí. Ah, bueno, ok, todo bien. Sí, es que yo había visto, o como en otros cursos, no sé si eran como 3 días hábiles, una cosa así, entonces por eso sí me dejó pensando. Porque, digamos, mi pregunta no era de una apelación ni nada, sino era más que todo porque cuando reviso la solución me dice que tengo tanto puntaje, pero mediación me dice que tengo otro, entonces era como para ver eso, nada más. Sí, Pero sí, entonces sí, ténganles paciencia, porque incluso a veces tal vez les aceptamos alguna apelación y uno dice, sí, está bien, tiene razón, pero a veces uno no la modifica instantáneamente en mediación virtual. Pero crean en la palabra del profesor, no se preocupen, denle chance unos días. ok, está bien. Ok, perfecto, con gusto. Me quedo así rápidamente solo con José, que necesita decirme algo. Los demás, buenas noches, cuídense mucho y ahora les subo la clase. Gracias, Profe, profe. hasta luego. Buenas noches. Buenas Con noches. gusto. Chaito, Gracias, profe. Gracias, profe. con gusto.